Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con las clases de Cristología. Hoy vamos a dar continuidad al tema anterior donde nos quedamos, que seguimos hablando del cumplimiento profético, ¿verdad? Y estamos en el nacimiento del Mesías. Esta es la parte 4. Entonces vamos a iniciar y aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a leer, acompáñenme a leer Jeremías capítulo 23 en el versículo número 5. ¿Okay? Jeremías, libro del profeta Jeremías capítulo 23 en el versículo número 5. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ok? Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos ha permitido estar aquí. Hoy queremos aprovechar estos momentos que nos concede en este lugar que se convierte en su casa para aprender y estudiar su palabra. Rogamos que nos conceda la guía de su Espíritu Santo para ser instruidos, para ser ministrados, redarguidos, para estar preparados para toda buena obra, para poder ser efectivos en la obra del ministerio donde tú nos hayas puesto, Señor. Oramos por aquellos que nos van a estar escuchando a través de la transmisión, que podamos todos juntos ser edificados, Señor, que podamos ser instruidos también y que no usemos nunca este conocimiento solamente para presumir que sabemos algo o para querer ganar debates o querernos sentir con la autosuficiencia de poder discutir algún tema. No, que primeramente lo tomemos para nuestra edificación, y cuando se presente la oportunidad que tú nos des para hablar, tener el discernimiento para verlo y poderlo hacer con la guía de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, entonces vamos a continuar. Hoy es la parte 4. Vamos a terminar esta sección del nacimiento del Mesías. Ya dijimos varias cosas y todavía, fueron varias partes, pero ya de aquí también vamos a ver otros aspectos de lo que viene siendo el mesianismo de nuestro Señor Jesús. Entonces, para terminar esta parte del nacimiento, dijimos varias cosas, ¿verdad? Y dijimos que dónde iban a nacer y cómo iban a nacer, pues de una virgen, ¿verdad? Y en Belén y tal. Entonces, la semana pasada hablamos, nos explicamos algunos pasajes, ¿verdad?, que hablaban todavía una otra parte de su nacimiento, que vendría siendo la genealogía y la naturaleza de la aparición del Mesías. ¿Ok? Entonces seguimos aquí, vamos a ver esta parte, ¿ok? Que este siguiente punto, ¿verdad? En Jeremías de 23:5, lo que leímos, y vamos a ver un poquito de la ontología del renuevo. Aquí es lo que se llamaría este punto. ¿Ok? Miren, Jeremías escribe en medio, porque tengo que dar esta información porque no podemos, ¿verdad?, detenernos mucho, pero sí es importante mencionar un poquito del contexto, tanto histórico, ¿verdad?, de dónde se dio cada libro o por lo menos cada pasaje, para poder entender un poquito mejor cómo es que nos sirve entender, cuando decimos hay que leer, hay que saber el contexto para poder entender. Porque podemos leer el contexto, ¿verdad? Pero uno dice de repente, ¿pero cómo eso me va a ayudar a entender lo que estoy leyendo? Bueno, porque por ejemplo, si entendemos que en el caso de Jeremías, él escribe en medio del desastre de la invasión babilónica, entonces entendemos que va a haber expresiones que van a hablar un poco de la esperanza, de una promesa de Dios. Para eso nos sirve, entre otras cosas, entender el contexto, ¿no? Y en qué situación se dan las profecías, ¿no? Entonces, en este caso, en medio del desastre de la invasión babilónica, Jeremías escribe esto: la casa de David parecía un árbol cortado, fíjense. Acuérdense que como un tocón muerto. Y la palabra que aquí usa en este versículo es la palabra en hebreo, la palabra que se traduce como renuevo, es la palabra semach, ¿ok? Semach. Hoy vamos a explicar qué quiere decir esta palabra, como lo hemos venido haciendo, y vamos a aplicar un poquito este significado. ¿Ok? Miren, este término en hebreo no se refiere a una rama cualquiera, como otra palabra que en hebreo también se usa para rama, que es la palabra branch. Bueno, en inglés es branch, ¿no? Esto no se refiere a una ramita, sino específicamente a un brote que emerge de una raíz que se cree muerta. ¿Okay? Esto es un semach o un renuevo. En la Reina Valera se traduce renuevo. Esto es un semach, ¿ok? Este brote, que lo voy a repetir, que emerge de una raíz
que se cree muerta. No sé si han visto que cuando talan los árboles, a veces dejan como digámoslo así, ¿verdad? Esta parte del tronco, ¿no? Y uno cree que ya de ahí no va a salir nada. Bueno, un semash es ese brote que parece que no, pero pues de ahí emerge, ¿verdad? Emerge todavía más. Fíjense, estudiando un poquito más este término, la raíz de este término de semash es samash, ¿ok? Y esta palabra, este término significa brotar o germinar, ¿ok? Es lo que significa brotar o germinar. En el pensamiento bíblico, esto introduce la idea de que la vida de Dios es imparable, ¿ok? Mientras que los imperios paganos como Babilonia y Roma son construcciones externas, porque ellos construyeron, pues vaya, edificaciones, ¿verdad? Increíbles, fueron grandes, lograron cosas. Bueno, el reino del Mesías es una fuerza orgánica e interna. Esa es la diferencia, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el simbolismo aquí de este tocón o de este pedazo del tronco? Fíjense, imaginemos un árbol que tiene muchos años, miles de años, ¿no? Un árbol así milenario, ¿ok? Esto representa la dinastía de David, ¿ok? Ese árbol ha sido talado, ¿ok? Lo que queda es ese tocón seco a ras de la tierra. Para el ojo humano, la historia de David terminó con el exilio, ¿no? Pero semash es ese pequeño punto verde que rompe la madera muerta, ¿ok? Miren, y algo muy interesante, en el antiguo cercano oriente, los reyes a menudo se llamaban a sí mismos vástagos. Fíjense esto, vástagos de los dioses, para legitimar su poder. Acuérdense que en la antigüedad los reyes de las naciones creían, o las civilizaciones antiguas creían que los reyes descendían de los dioses, ¿ok? Es por eso que de repente ellos recibían adoración como si fueran dioses, porque antiguamente se creían eso, que descendían de los dioses. Entonces, en algunos reyes a menudo se llamaban vástagos de los dioses, ¿verdad? Para justificar o legitimar su poder. Jeremías usa ese lenguaje político, pero lo subvierte. La legitimidad no viene de la gloria del rey, fíjense esto, sino del poder de Dios para dar vida a lo muerto. ¿Y cuál es el contexto histórico aquí? Miren, Jeremías, para entender un poquito más este versículo, escribe esto durante el reinado de Sedequías, ¿ok? ¿Y sabe qué significa Sedequías? Significa Jehová es mi justicia. Y aquí hay una ironía trágica, porque Sedequías fue un rey corrupto y títere por lo que hizo, y no vamos a explicar todo, pero es interesante cómo todo esto sucede, y esto nos ayuda para que podamos conectar un poquito más, ¿okay? con los símbolos de la profecía y con cómo Dios hace las cosas, ¿ok? Entonces eso es importante también entenderlo, para que veamos un poquito. Aquí empezamos a descubrir un poquito la manera por decirlo de esta manera, como la mente de Dios, o sea, cómo Dios hace las cosas con las cosas que suceden, ¿no? Pero con todo lo que permite. Entonces, fíjense, Jeremías dice que el verdadero renuevo se llamará, fíjense esto, en el original lo voy a decir ya transliterado, ¿no? Jehová Tsidkenu, que quiere decir Jehová justicia nuestra, o Yahvé Tsidkenu, ¿ok? El profeta está diciendo, el rey actual tiene el nombre correcto, porque Sedequías significa, ¿verdad? Jehová es mi justicia. Entonces, lo que Jeremías está diciendo es que el rey actual tiene el nombre correcto, pero el Mesías que vendrá, ese renuevo, tendrá la naturaleza correcta. ¿Ok? Ahora, en Jeremías 22:30, vamos a leer ahí, fíjense lo que dice ahí para explicar algo un poquito, un capítulo antes. Jeremías capítulo 22, en el versículo número 30, dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia,
hombre a quien nada próspero sucederá en los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Fíjense. En Jeremías, lo que leímos aquí, 22:30, Dios maldice al rey Jeconías, o Joaquín, también se le conoce así, diciendo que ningún descendiente de él prosperará o prosperaría sentado en el trono de David. Esto crea un problema legal masivo. ¿Por qué? Porque aquí sucede, ese es el problema. ¿Cómo puede el Mesías ser heredero de David si el linaje físico está maldito? Esto nos lleva a la resolución del nacimiento de Jesús. Fíjense, aquí es donde se pone también muy interesante, porque miren, esto conecta con el Nuevo Testamento de forma magistral. Las cosas que suceden. Miren, ¿cómo puede ser que el Mesías va a nacer de la descendencia de David si Dios ya maldijo a este rey de que no tendría descendiente? Bueno, aquí sucede algo. José, quien era el esposo de María, José desciende de David, pero fíjense esto. Él desciende a través de la línea real de Salomón y Jeconías, según lo que leemos en la genealogía de Mateo 1, ¿ok? José. Entonces, por ser descendiente del rey David a través de esta línea sanguínea, él le da a Jesús el título legal al trono, ¿ok? En ese sentido, ahí hablando políticamente, ¿ok? Pero debido a la maldición de Jeconías, un hijo biológico de José no podría reinar. O sea, no sería alguien legítimo a estar en el trono de Israel, ¿ok? Porque Dios ya había dicho que así no iba a ser. Y Dios cumplió su palabra. Entonces, ¿por qué consideramos que Jesús es el rey, el Mesías, el rey que debería ocupar el trono de David? ¿Por qué decimos eso? ¿Se acuerdan lo que preguntamos al principio? ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías, el Salvador, el descendiente de David, ¿verdad? El hijo de David que se sentaría en el trono? Bueno, cuando leemos esto, porque alguien podría decirnos, no, pero Dios dijo y maldijo el linaje, entonces no puede ser él. Bueno, aquí hay otro dato interesante. Por vía de José no podría, porque estaba la maldición de Dios. Pero si ahí vemos el derecho legal, porque si José adoptaba un hijo, por decirlo así, ese hijo ya tendría ya pudiera ser, ¿verdad?, candidato al trono, pero no un descendiente legítimo. Pero por ese lado tiene el derecho legal. Por la vía de José tiene el derecho legal de estar sentado en el trono, o sea, de ascender al trono. Pero el derecho biológico viene a través de María. Fíjense esto, María también desciende del rey David, pero ella es a través de la línea de Natán. Esto según lo que leemos en Lucas capítulo 3, aquí está la genealogía, ¿ok? Es importante, porque nosotros leemos la genealogía y pues el hijo de... Pero ya cuando esa información es importante, Dios la dejó ahí. Fíjense, los escritores de los evangelios inspirados por el Espíritu Santo, esos no son datos que pues es nomás para rellenar el capítulo, no. Está ahí porque es importante saber por qué creemos que Jesús es el Mesías. Porque una de las cosas que tenía que tener, una de las características es que tenía que ser descendiente del rey David. Y como biológicamente no era hijo de José, porque José sí era descendiente del rey David, entonces ¿cómo era posible? Porque María también era. ¿Ok? ¿Cuántos sabían esa parte? Entonces, según lo que decía Lucas, lo que dice Lucas 3, son dos genealogías. Fíjense, si le ponemos atención, ahorita no me voy a desglosar eso, pero lean las genealogías para que vean cómo esto encuadra. Entonces, lo que leemos en Lucas 3, esa línea, ¿verdad?, de Natán, es una línea que no pasó por Jeconías. Y por lo tanto, esa línea no recibe y no tiene la maldición que leímos en Jeremías 22:30. ¿Ok? Y por eso tiene ese derecho. Ahora, ese derecho biológico a través de María. Entonces, al nacer
Al nacer de María, ¿verdad? Biológicamente hablando, ella desciende del rey David, puede ser adoptado legalmente por José para el título, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesús es el único en la historia que posee el derecho total al trono sin heredar la restricción profética o la maldición. Él, por eso es el Semash, o el Semash, perfecto, brota de la raíz, ¿verdad?, de María, pero heredera el tronco por José. ¿Sí me explico? Por eso Él es ese renuevo. Jeremías nos presenta entonces un enigma. La casa de David está maldita y cortada humanamente, porque Dios maldijo, Dios lanzó la profecía. El Mesías es entonces por esa línea, pues en ese sentido imposible. Pero Dios utiliza el nacimiento virginal no solo como un milagro de pureza, sino como una solución legal para el problema. Jesús es el renuevo porque extrae su vida de la raíz profunda de David, pero salta por encima de la corrupción de los reyes terrenales. El nacimiento de nuestro Señor Jesús es la prueba de que Dios puede cumplir sus promesas incluso cuando el sistema humano ha colapsado por completo. Por eso Él es el Mesías, el legítimo heredero al trono de David. Por esa razón. Y ahora algo muy importante. ¿Se acuerdan que vimos un término, el término que en un pasaje de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 1, ¿se acuerdan cuando leímos ese pasaje? Cuando lo analizamos, bueno, en este versículo, en este pasaje, aparece un término que es el término netzer. ¿Se acuerdan que dijimos? Y esto conecta con esta otra palabra que es el término semash. Es donde se conecta muy importante porque Isaías 1:11 es donde aparece la palabra netzer, donde se usa esta palabra, y de aquí, fíjense, de la palabra netzer proviene el nombre de la ciudad Nazaret. ¿Se acuerdan que dijimos? De ahí sale Nazaret o Nazraí en el original. Jesús, el Nazareno, es literalmente el hombre del renuevo. Vivir en Nazaret, fíjense esto, por eso es importante, ahí cuando nos metemos a profundidad un poquito más es cuando, y un poco, porque no es completamente sumergirnos, esto solamente es un poco, hermanos. Entonces, vivir en Nazaret en un recordatorio constante de que Él era el brote de Jeremías 23:5. O sea, por eso no fue coincidencia que se fuera a vivir a Nazaret y crecer ahí. Ahora, ¿esto cómo lo podemos aplicar nosotros? Bueno, miren, esto nos da esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan? Lo que le aprendimos en la lección cuando leímos Génesis 3:15. Porque lo que no lo vamos a leer, pero nos enseña que el conflicto es real, pero la victoria ya está decretada. Muchas veces, hermanos, nos sentimos abrumados por la mordedura en el talón, por el sufrimiento, por la oposición, por nuestra propia debilidad. Pero debemos entender, hermanos, que nosotros, como la iglesia, no luchamos por la victoria, sino desde la victoria, desde aquel que nació de mujer y aplastó la autoridad ya del mal. Debemos aprender a ser, hermanos, una comunidad que no se aterrorice ante el caos del mundo, porque sabemos que nuestra simiente tiene la última palabra. Amén. Entonces ahí, esto es muy importante, hermanos, para nosotros, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente pasaje, que es Malaquías 3:1. Acompáñame a leer Malaquías capítulo 3. Entonces, aquí sí quedó claro por qué Él es el renuevo, porque Él es el ¿verdad? El que vendría, ¿ok? Entonces aquí vamos al siguiente pasaje, Malaquías capítulo 3, versículo 1, fíjense lo que dice ahí. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y eso que no estamos, digo, es mucho estudio, ¿verdad?
Pero todavía se puede profundizar un poquito más. Hay cosas alrededor de los pasajes que nos dan más, ¿ok? Pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Malaquías 3:1 dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Fíjense esto. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Fíjense nada más en esta lectura. ¿Quién es el que va a venir al templo? El Señor, ¿ok? Porque dice, voy a volver a leer: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está diciendo que Dios va a mandar un mensajero para preparar el camino delante de él, el camino delante de Dios, ¿ok? Porque dice para mí. Y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor a quien vosotros buscáis. El Señor es el que va a venir al templo. Es importante entender esta frase, ¿por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense, Malaquías es el último profeta del canon hebreo. El pueblo, hermanos, esto es importante también entenderlo. El pueblo estaba desilusionado porque el segundo templo, el de Zorobabel, que también se lo conoce así, carecía de la gloria del templo que construyó Salomón. Porque no había fuego del cielo, ni tampoco otras cosas muy interesantes. Miren, para poder entender un poco mejor la fuerza de esta profecía, hay que conocer los sentimientos de la época. El segundo templo, que ya dijimos, fue construido después del exilio, ¿ok? Esta era una estructura pues digna, ¿no? Pero espiritualmente estaba vacía en comparación con el templo de Salomón. ¿Por qué? Según la tradición judía, al segundo templo le faltaban 5 cosas muy esenciales. Siendo las más importantes de todas estas cosas, la Shekinah. ¿Saben qué es la Shekinah? La nube de la gloria de Dios. Y el fuego celestial. El lugar santísimo estaba vacío, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque le faltaba el arca de la alianza. Para esa época, para la época del segundo templo, el arca de la alianza estaba perdida. Cuando Jesús, nuestro Señor, viene a la tierra, cuando ya está aquí, en sus días estaba el segundo templo. En ese templo no estaba el arca de la alianza, la que hicieron para el primero. ¿Se acuerdan que Dios mandó construir el arca de la alianza? ¿Se acuerdan? Está en la Biblia, no se los recomiendo. Pero bueno, pero en el segundo templo no existía esto, no lo tenían. Entonces, el profeta escribe al pueblo, ¿verdad? Al pueblo, pues ya saben cómo era, que preguntaba, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, Malaquías les responde que Dios no ha olvidado su casa, sino que planea una entrada súbita. Con esto que dice en el versículo que acabamos de leer. Ahora, aquí hay que analizar algo. La palabra que se traduce, ¿verdad?, por mensajero, y la palabra que se traduce por el Señor. Miren, eso es muy importante. En estos hay más cosas, ¿no? Pero estas 2 palabras son las que nos vamos a concentrar aquí en este versículo, porque si vamos palabra por palabra nos lleva más tiempo, hermanos. Eso cada quien en su casa de tarea sí lo puede hacer. Pero fíjense, la palabra que se traduce mensajero, porque leímos en el versículo 1, ¿verdad? El mensajero. He aquí, ¿qué dice? Yo envío, ¿qué? Mi mensajero. Esta palabra viene del hebreo malak, ¿ok? Históricamente, este mensajero es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que él es el que iba a preparar el camino delante del Señor. ¿Se acuerdan? Bueno, la palabra malak es la misma que se usa en el griego para la palabra ángel, ángel quiere decir, la palabra ángel viene del griego angelos, que quiere decir mensajero, o en el caso de malak también quiere decir enviado, ¿ok? Enviado. En el hebreo es malak y en el griego es el angelos, ¿no? Ángel. Entonces, él es el mensajero, el que vendría, Juan el Bautista. Pero el mensajero, ¿ok? Este no es Dios, es el mensajero de Dios que vendría. Y luego la palabra que se traduce el Señor, aquí son 2 términos. El Señor viene del hebreo Haadón, ¿ok? Haadón. ¿Esto qué quiere decir? Y vendrá, dice el Señor,
quien vosotros buscáis, dice: el uso del artículo ha antes de la palabra Adón es algo interesante, porque este artículo se refiere casi exclusivamente, o se usa más bien, se reserva casi exclusivamente para Dios mismo, para Yahvé. En español, hermano, porque ya me revolvió. Bueno, Malaquías nos está anunciando, no está anunciando, perdón, solo a un hombre mortal. Fíjense esto, porque Adón este título se le atribuye a Dios, ¿ok? Está anunciando que el dueño del templo, o sea, Dios, entrará en su propiedad. Hermanos, es una de las pruebas de la deidad del Mesías más potentes en el Antiguo Testamento. Porque aunque para los judíos de la época considerar que el Mesías sería Dios mismo era una locura, en el original claramente al meditar un poquito más, vemos cómo Dios anuncia que Él mismo sería el que vendría, solamente que pues en forma de hombre. Pero esto no embonaba con la idea o con las ideas o con la imagen que el pueblo que empezó a crear de lo que debería ser el Mesías. Entonces, ¿cómo se cumple esto en nuestro Señor Jesús? Bueno, Él es el templo de carne. Miren, la conexión con el nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de la teofanía. Una teofanía quiere decir manifestación de Dios, ¿ok? Eso es lo que quiere decir teofanía. Lo vemos en Lucas 2, no vamos a ir ahí, pero en la presentación, cuando el anciano Simeón toma al niño Jesús en sus brazos en el templo, dice, ¿que se acuerdan lo que él dice? Han visto mis ojos tu salvación. La gloria finalmente había vuelto, pero no como una nube de fuego, sino como un bebé. Y en la purificación del templo, fíjense esto, cuando nuestro Señor Jesús expulsa a los mercaderes, ¿se acuerdan? Actúa con autoridad como el dueño de la casa. Él no pide permiso para limpiar el templo porque es su templo. Por eso los corre a los cambistas que estaban ahí. Entonces, nuestro Señor Jesús redefine el concepto del templo. Porque para el pueblo judío la habitación de Dios era esa estructura, el templo, ¿ok? Pero nuestro Señor Jesús nos viene a enseñar algo más. En el mundo antiguo, hermanos, el templo era un edificio, eso era. Pero en Cristo, el templo, ¿se acuerdan qué es? Una persona. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros, ¿verdad? Entonces el nacimiento del Mesías es la construcción del verdadero santuario donde Dios habita con los hombres. Acompáñame a leer Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14. Fíjense lo que dice ahí. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Y miren esto. Y vimos su gloria, la Shekinah, la presencia de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, vino a habitar. O sea, Dios por eso no habita en los templos. En los templos, en las cuatro paredes. En el templo donde Él habita y quiere habitar es aquí, en nosotros. Es lo que siempre quiso. Por eso es importante. Con esto, hermanos, entendemos cómo es que en nuestro Señor Jesús se cumple esta parte. Vámonos hacia el final. Como hemos visto en este aparato o en este apartado titulado el nacimiento del Mesías, la llegada de nuestro Señor Jesús no fue un evento improvisado. Fue el punto de encuentro de 5 dimensiones fundamentales, porque en estas
en estas últimas 4 clases vimos la biología del Mesías en Génesis 3:15, donde el Mesías debía ser humano, de la simiente de la mujer, ¿se acuerdan? Para vencer el mal desde adentro de la humanidad. Luego hablamos de su genealogía, Génesis 49:10, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Mesías debía tener un derecho legal y real a través de la tribu de Judá. Vimos su política. El Mesías debía restaurar el trono de David como un renuevo vivo de un linaje que parecía muerto. La cronología, según lo que dice Daniel 9:25, el Mesías debía aparecer en un momento exacto de la historia, marcado por el reloj profético de Dios de las 70 semanas. Y por último vimos esta teofanía, aquí en Malaquías 3:1, lo que acabamos de leer. El Mesías no podía ser menos que Dios mismo visitando su pueblo. O sea, el Mesías era Dios mismo viniendo aquí. Esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Al estudiar estos textos, como lo que somos, ¿verdad? Aprendices, estudiantes, recordemos que nuestra fe no descansa en mitos astutamente inventados. Nuestra fe descansa en la persona que cumplió lo que era humanamente imposible coordinar. Algo que el hombre jamás podría hacer. Nacer de la familia correcta, en el lugar correcto, en el tiempo exacto y con la naturaleza divina necesaria. Que estas enseñanzas nos lleven, hermanos, a adorar no solo al niño en el pesebre, sino al Logos eterno, que movió los hilos de la historia, los imperios, las leyes biológicas, para rescatarnos. Si Dios fue tan fiel para cumplir su palabra durante 4000 años, hermanos, de la historia profética, usted y yo podemos estar seguros de que Él es fiel para terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Si Dios movió todo, hermanos, para cumplir las profecías, Él va a terminar la obra que empezó en ti. De una u otra manera. Entonces, el mesianismo de nuestro Señor Jesús no es una interpretación forzada de textos aislados. Es la convergencia, o sea, la unión, vaya, en ese sentido, de la biología que vimos en Génesis, la genealogía, la política, la cronología y la teofanía y la manifestación. Vemos entonces que nuestro Señor Jesús no solo encajó en estas profecías, Él les dio un significado que superaba la comprensión limitada de la gente de su época, transformando una esperanza nacional en una redención universal. Amén. Entonces, hasta aquí la parte del nacimiento. Estos fueron los pasajes que nos habían faltado la vez anterior de analizar un poquito, para ya terminar esta parte y ya ubicarnos al siguiente punto. Y tratar de aprovechar lo más rápido que podamos las clases para entrar a lo que viene después, que es la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología. Y estas enseñanzas, estas clases van a complementar un poquito lo que estamos aprendiendo los domingos. Amén. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Yo le animo, hermano, a que vuelva a escuchar las clases, tomes nota. Bueno, si de verdad nos apasiona y nos, ¿verdad?, aprender de la palabra de Dios, escuche las veces que tengan que escucharlas, se quedan grabadas para seguir aprendiendo. Amén. Entonces vamos a estar orando para estar terminando, y si el Señor lo permite, nos estamos mirando aquí el próximo jueves. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde, una vez más, por esta noche ya, por su amor y su misericordia, que nunca nos has dejado, Señor. Gracias por todas las cosas que tú permites. Hoy nos podemos dar cuenta que todo lo que tú haces es perfecto. En el momento correcto, con todo lo necesario, tú haces las cosas y cumples las promesas que das. Perdónanos
cuando nos hemos atrevido a dudar de ti, de tu proceso y de lo que hay a nuestro alrededor para convertirnos en el hombre o la mujer que tú quieres que seamos. Porque no todo tiene que ser comprensible en nuestra mente. No todo tiene que ser lo que le agrade a este corazón. Si se trata de hacer tu voluntad y de convertirnos en lo que tú quieres que seamos, debemos estar conscientes de que muchas veces nuestra mente, casi la mayoría del tiempo, no va a entenderlo. Y nuestro corazón va a sentir cosas. Y nuestros ojos van a ver y vamos a oír. Señor, solamente oramos para que podamos verdaderamente tener la pasión y la fe para creer y la pasión para permanecer y servirte y seguirte a pesar de todo. Independientemente de todo, sin reservas, sin condiciones, creyendo y confiando en que todo lo que tú haces y que todo lo que tú permites es para nuestro bien. Como lo que dice Romanos, tú permites todas las cosas, Señor, para nuestro bien. Ese bien espiritual, no la prosperidad humana que a veces creemos que es lo único que tienes que darnos. No, sino ese bien espiritual, esa verdadera salud espiritual, ese crecimiento y esa madurez para poder, Señor, para poder conocerte mejor y adorarte verdaderamente. Ayúdanos a que verdaderamente estemos dedicados a seguir aprendiendo y dedicar nuestro tiempo para exaltarte. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas. Señor, guárdanos en el camino de regreso y aquellos que nos escucharon a través de las transmisiones, pues que todos los hogares a los que llegue esta palabra que puedan ser bendecidos y edificados, para cada vez estar más convencidos de que tú eres el Mesías, el enviado, Señor Jesús. Te lo pedimos. Y todos juntos decimos amén y amén. ¿Por qué